Hola, en la clase de hoy vamos a continuar con el tema que habíamos comenzado la clase pasada, que era con economías de escala y competencia monopolística y cómo se relacionaba con el comercio internacional. Haciendo un breve repaso de lo que vimos la clase pasada, habíamos observado las distintas estructuras de mercado para poder comprender cómo funcionaba el modelo de economías de escala internas a la firma, pasando de una estructura monopólica a un duopolio, analizando las curvas de demanda y la curva de ingreso marginal, cómo funcionaban los rendimientos crecientes a escala en base a la disminución de los costos medios de la firma y también la transición que observábamos en el corto y en el largo plazo en una economía en autarquía y en una economía donde se abría al comercio con otro país. Y tratábamos de analizar los efectos por el lado del precio, por el lado de las cantidades y también por el lado de los beneficios que tenían ambas economías cuando se producía el comercio entre ellas. A grandes rasgos, ese sería el resumen de la clase pasada. Fíjense y repasen bien cómo se dibujan cada una de las curvas de demanda de la firma en las distintas situaciones que habíamos analizado. ¿Qué pasa cuando el número de firmas aumenta en el mercado y qué repercusiones tiene sobre el precio? ¿Qué repercusiones tiene sobre los costos medios de la empresa? Y demás. En la clase de hoy lo que vamos a ver va a ser las definiciones o las tipologías del comercio intraindustrial e interindustrial, el caso de dumping dentro de este modelo, cómo lo podemos relacionar. El dumping es una práctica que se da en el comercio internacional con bastante frecuencia. Las economías de escala externas a la firma. Y para cerrar el tema, lo que vamos a dar muy brevemente va a ser la ecuación de gravedad en el comercio internacional. Pasando al primer tema de una nueva tipología que vamos a ver sobre cómo clasificar el comercio, va a ser la del comercio interindustrial e intraindustrial. El comercio interindustrial, como vamos a ver en unos minutos, se denomina el comercio que se da entre distintas industrias o sectores de dos países que comercian, mientras que el comercio intraindustrial se denomina el comercio que se produce entre mismas industrias localizadas en distintos países. En el modelo que habíamos analizado anteriormente, supusimos que el costo de producir era igual en ambos países y que a su vez cada empresa tenía la misma función de costos de producción y que no existían costos para comerciar. En base a los supuestos del modelo de economía de escala con competencia monopolística, no nos alcanza para comprender cómo se da o cómo se estructura el comercio internacional entre distintos países. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo podemos relacionar el modelo de economía de escala con el modelo de ventajas comparativas de proporciones factoriales para poder entender
estos flujos de comercio que se dan tanto en el comercio intraindustrial como en el comercio interindustrial.